Si estás al tanto o no, se avecinan nuevas leyes y legislaciones en todo lo referente a volar un dron de consumo recreativo. Unos consideran más burocracia, otros consideran el intento de exterminar o terminar de asfixiar a los pilotos recreativos para dejar solo a empresas o pilotos profesionales para cuestiones de negocio y trabajo y que por supuesto generan dinero para un Estado. Y otros que consideran que esta nueva era de leyes y legislaciones no le hacen diferencia ninguna y seguirán volando su dron, claro, respetando la seguridad y privacidad bajo la ilegalidad de estas nuevas leyes UAS. Pero otros que por negligencia harán de las suyas sin importar nada y que por esa gente posiblemente tenemos estas nuevas estrictas reglamentaciones. Debido a estos nuevos cambios más rigurosos, habrá drones y diría yo muchos drones que al no tener un marcado de clase que va a ser muy importante en Europa por ejemplo, como también no tener el Remote ID que por cierto te dejo un video sobre ello aquí arriba a tu derecha, se convertirán en drones ilegales en muchos lugares y dependiendo de la legislación de cada país. Así como este dron, el caballo de batallas, el duro, el que nos está dando a muchos hasta la fecha de hoy satisfacciones como a mí, se convertirá en un dron ilegal o que no cumplirá con las nuevas normas y legislaciones donde el marcado de clase y el Remote ID será obligatorio. Quédate que después del intro te digo qué fue lo que me dijo la misma FIMI sobre el X8 SE 2020. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels y mi nombre, José Carlos. Mucha gente, pero mucha gente, la verdad, están viendo mis videos religiosamente y que estoy súper contento por ello. Pero el bendito pero, no están suscritos. Es solo suscribirse a mi canal que es gratis. Para ti que no estás suscrito te da igual, pero para mí es importante y mucho de tener tu suscripción que no tiene costo ninguno en mi canal. Para continuar a crecer para ti es importante tu suscripción y seas de esa comunidad que está creciendo lento pero seguro. Ese super like y que actives las notificaciones de mis próximos videos, así YouTube sabrá que mi contenido le será interesante para otras personas como tú. Como también compartas este video u otros videos de mi canal a otras personas porque me ayuda hasta el infinito y más allá. El FIMI X8 SE 2020 marcó una generación de drones de calidad-precio en su época, donde el precio fue lo más atractivo de este dron, con el hardware que representaba en ese tiempo a un precio relativamente bajo comparado con marcas como DJI y Autel. Hasta hoy en día sigue siendo algo atractivo, claro, no tanto como lo es su versión más reciente, el X8 SE 2022 versión 2, con mejoras de cámara en cuanto al tamaño del sensor y mejoras de performance. Por lo demás, son prácticamente iguales. Aunque no lo creas, este dron de la FIMI el 2020 tuvo más salida que sus versiones anteriores, a pesar del hecho que no tenía ventilador interno. Un CMOS Sony de la cámara, una estructura robusta, motores poderosos y una duración de vuelo por su poderosa batería de 23 a 25 minutos compensaba eso de no tener ventiladores, que en lo particular nunca hicieron falta por su sistema de refrigeración de la placa interna. Un dron que no se destacaba por su estabilidad, pero con un sistema de aterrizaje preciso para un RTH seguro y una señal de transmisión que a pesar de no ser la mejor, daba la consistencia necesaria. No llegué a tener la versión 2022 y te dejo aquí arriba a tu derecha uno de los motivos. Me quedé con el X8 SE 2020 haciendo cada cosa con él como este que hice aquí arriba a tu derecha que casi lo pierdo, pero como todo caballo de batalla no me dejó mal. En fin, ahora este dron quedará pronto no apto para vuelos legales por el hecho de estas nuevas leyes que están por venir, como el marcado de clase que en Europa, donde vivo, va a ser obligatorio, y el Remote ID que no lo tiene. Traté de ver si por lo menos algún módulo Remote ID que podría ser adaptable con alguna solución de software y firmware, pero FIMI me respondió tal cual y textual te lo digo en español: no hay función de identificación remota para este modelo de dron. Una respuesta corta y clara y sin darle mucha vuelta.
Con esto, a pocas palabras, buen entendedor. Y esto también porque su versión el 2022 y el 2022 versión 2 viene ya con el Remote ID y que puedes desactivarlo hasta ahora, porque de seguro por lo obligatorio de esta nueva ley FIMI tendrá que lanzar alguna actualización para quitar la opción de desactivarlo y dejarlo activado siempre. Así que atención en las próximas actualizaciones de FIMI, en especial para aquellos que tienen este dron, el X8S 2022, y que viven y hacen vuelos dentro de Estados Unidos. Esto es una teoría que yo pienso. Si puedes ir a la página de fimi.com y buscas en drones, verás que se encuentra el X8S 2020. Lo que sucede es que si le das al botón de comprar ahora, te va a abrir una página con una descripción corta del dron y más abajo te muestra en todos los productos y solo muestra el dron 2022 y sus accesorios, sin poder conseguir nada que tenga que ver con la versión 2020. Ya con esto es obvio que está descontinuado, y más la respuesta que me dio el staff de soporte, el X8S 2020 está fuera de los planes de FIMI. Y esto no solo le va a pasar a este modelo y marca que no cumplirá con los estándares de estas nuevas leyes. Pasará también para aquellos drones de este tipo como el Hubsan Sino Plus, por decirte uno. Drones de fabricantes con una visión pobre del mercado por lo barato y de calidad baja como el EXO, Hubsan, etc. Claro, comparado a los monstruos de DJI y hasta del mismo Outer. Los que tenga este dron como de las marcas que te mencioné, que están muy por debajo de DJI y Outer, les podrá salvar dependiendo de dónde se venden sus drones y de cómo se aplicará estas nuevas leyes en los diferentes países. Pero Estados Unidos, por ser el mercado más grande de drones recreativos y ser el precursor de estas nuevas leyes, con seguridad será un punto de referencia para aplicar las mismas leyes en los otros países. Esto también es una teoría mía. Ahora bien, estas empresas, si quieren mantenerse en el mercado, tendrán que bailar al mismo ritmo de la música como lo están haciendo DJI y Outer, y tendrán que hacer drones con soluciones de software y aplicar la marcación de clase y de Remote ID por medio de módulos adaptables que estén aprobados por la legislación del país. Estados Unidos, con el FAA, es la autoridad encargada con el tema de la nueva legislación WAAS. Tiene ya disponible un listado en su página web que van actualizando con drones y módulos de Remote ID aprobados con la legislación que ellos tienen. Atento a donde vives y su legislación para WAAS, tanto dentro del territorio donde vives y vuelas tu dron, como donde lo vayas a volar fuera de tu país. Esto es un tema mucho que roer y no soy ningún especialista para profundizarme sobre este tema, y más que dependerá de cada país. Hay otros canales que lo hacen bien explicando con gran detalle. Por eso te aconsejo que leas y te vas informando, ya que la marcación de clases y el Remote ID será obligatorio por lo menos en muchos países. Te aconsejo que veas mi video que te dejo en la descripción de este abajo para que complemente un poco más sobre el Remote ID. Si tienes este dron o cual sea que tengas y piensas que puede no estar cumpliendo con las nuevas legislaciones WAAS y estás encantado con él, no te desanimes. Siempre hay alternativas, como comprando su versión más reciente o irte por otra marca. Pero atención, siempre estar seguro que cumplan con las nuevas legislaciones de dónde lo vas a volar. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos.